Buenas noches. El objeto 3I Atlas, un objeto interestelar masivo con una trayectoria alineada al plano planetario y una composición química extremadamente extraña, pobre en agua, y existen dentro de él una serie de coincidencias y aleatoriedades que se han calculado una entre 100 millones, como presentar una anticola de 1 millón de kilómetros con simetría geométrica perfecta y una estructura cilíndrica, tetragonal y estable. Comportamientos que resultan prácticamente imposibles para un cometa convencional. Hoy veremos investigaciones y sobre todo lo que va a pasar cuando se encuentre con Júpiter en marzo del 2026, que curiosamente va a coincidir con el cruce de la Tierra por su rastro de escombros que ha dejado en la trayectoria por el perihelio del Sol, y para obtener datos definitivos que permitan determinar si su origen es puramente natural o tecnológico. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio 212, un episodio que promete ser algo totalmente extraordinario, porque este objeto lo es. Realmente es uno de los misterios que mantienen actualmente a la ciencia, a los científicos, rascándose la cabeza de qué cosa puede ser. Aunque ya todas las personas de mente abierta sabemos qué es, hoy día vamos a demostrar esas improbabilidades. Vamos a partir de por qué el nombre 3I Atlas, ¿no? Bueno, la mayoría de casos que vamos a ver acá han sido los estudios de este científico Abraham Loeb, ¿no?, que es un astrofísico de Harvard, que junto con varios de su comunidad astrofísica busca una explicación natural de qué cosa este objeto es, ¿no? El por qué el nombre de 3I Atlas, obviamente, porque es el tercer objeto interestelar, de ahí 3I, tercer interestelar. Y Atlas es porque fue descubierto por los telescopios de Atlas de Hawái, ¿no? El primero fue Oumuamua, que vemos acá. El segundo fue Borisov, que realmente fueron cometas comunes. Y este acá, que realmente vamos a ver la cantidad de anomalías. Hoy día estamos grabando 17 de enero de 2026. ¿Por qué lo digo? Porque hasta el momento se han encontrado más de 19 anomalías. Es la verdad que vamos a ver algunos videos al final. Es increíble. Así que sin más preámbulos, vamos por la primera, ¿no? Así que la primera anomalía, dirección de origen llamativa. El objeto provino de una zona del espacio alineada en solo 9 grados con la dirección de la famosa señal WOW, captada en 1977 por el radiotelescopio de Ohio, Big Sur, ¿no? Esta anomalía tiene una probabilidad del 0.6% que provenga del mismo espacio. La trayectoria anómala que existe. Su ruta es casi el mismo plano orbital en que gira nuestro planeta del sistema solar, lo cual es inusual para un cometa interestelar. Tanto Oumuamua como Borisov vinieron de arriba, de abajo, totalmente como debería ser un objeto que viene fuera del sistema solar, pero este no. Este, según Avey, tiene un ángulo de 5 grados respecto a la elíptica. Eso es increíblemente, tiene una probabilidad de 1 en 500 de alinearse con ese tipo de... Y si a eso le sumamos que coincide con el sobrevuelo de 3 planetas, Marte, Venus y Júpiter, la probabilidad se amplía a 1 en 20.000. Eso sin contar el hilo que cruza, y ahora más adelante veremos otras anomalías del radio de Hill, que va a capturarlo diríamos, para que pueda entrar en órbita por, si no él, unos objetos más pequeños, ¿no?, que después vamos a ver que toda una clase de anomalías. La trayectoria de Marte fue la más raspante, es prácticamente la distancia de la Tierra a la Luna lo que pasó, ¿no? Pero sigamos con las anomalías y vamos a ver después desagregado esto.
La escala física extrema, la verdad, Tracy Atlas es significativamente más grande y masivo y rápido que todos los anteriores. Aún se sigue especulando acerca de qué cosa puede haber motivado esta velocidad, ya que el cálculo se basa en superposiciones sobre si la luz que sale del objeto proviene de una nube de polvo o hielo o es el núcleo en sí. Pero el tamaño calculado es de 46 kilómetros de diámetro. Esto es el equivalente al tamaño de la isla de Manhattan completa y sus poblaciones aledañas, y con un peso aproximado de 34 billones de kilos. Billones. Eso le hace algo así como 34.000 toneladas, ¿no? Estas propiedades físicas son extremas. Nunca se había visto un cometa que vaga por el universo que pueda tener esta masa tan gigante. Se especulaba que podría ser un resto de una enana marrón, en fin. Solo mantener esta masa se necesita una energía de 1 gigavatio por segundo, y esto equivale a la energía de 20 reactores nucleares. Es mucho más grande que los objetos anteriores interestelares, y lo que está causando en estos momentos es la alineación y cambios de rumbo, así como jets de diferentes cosas que no hacen más que confirmar esto. La cuarta anomalía es el eje de rotación alineado al Sol. Al entrar al sistema solar, su eje de giro ya apuntaba casi directamente al Sol, con una desviación de apenas 2.5 grados y a unos 60 kilómetros por segundo. Ningún cometa o asteroide en el sistema hiperbólico ha sido detectado moviéndose tan rápido, y aunque, ojo, la tecnología para detectar visitantes extrasolares es relativamente nueva o casi inexistente, la rotación de Tracy Atlas de 16.16 horas, que correlaciona aritméticamente con lo que podría ser una nave para producir gravedad artificial, presentando revoluciones completas exactas. Esta probabilidad es apenas de un 0.8%. La quinta anomalía es la llegada y visibilidad calculada. Su trayectoria parece haber sido sintonizada para pasar cerca de Marte, cerca de Venus, pero en el momento donde está más cerca a la Tierra, o más cerca al Sol, perdón, está oculta. Y obviamente su encuentro en marzo de este año con Júpiter. Además que su punto más cercano al Sol ocurrió cuando la Tierra estaba en contraposición, lo cual sugiere una maniobra para evitar la observación en un punto clave. Muchos especulan que ha sido el momento donde ha sacado alguna clase de sondas, y entonces no la podemos ver porque está cerca al Sol. Si quieres observar una nave, una sonda del Sol, es el momento clave para que no te meran los humanos, ¿no? Entonces, algunos sugieren que es una maniobra para evitar ser observado en el punto clave de máxima aproximación hacia el Sol. Vamos a ver un video. Ahora mismo un momento emocionante porque es el perihelio de Tracy Atlas. Como veis, es la distancia más cercana al Sol. Después lo que va a pasar, fijaos con los días, es que se va a ir alejando del Sol. Y curioso, como la Tierra va a su encuentro, pues se va a ir acercando cada vez más a la Tierra, es decir, va al encuentro. Lo que pasa que el objeto interestelar pues va hacia afuera y la Tierra es la que irá por órbita a su encuentro. ¿Esto qué significará? Pues significará que lo podremos ver mucho mejor. Fijaos la vida. Bueno, también queremos decir que el día 19 de diciembre fue el punto más cercano a la Tierra. Y curiosamente, aficionados a la astronomía han tenido más nitidez que las fotos de la NASA. Después vamos a ver que también tiene una explicación eso de la NASA. La sexta anomalía es el resplandor hacia adelante que tiene. Las imágenes muestran un brillo o coma que se extiende en la dirección de su movimiento, en lugar de ser empujado hacia atrás por la radiación solar como todo cometa hace, o viento solar. Siempre se mantiene en contrario a su movimiento. Esta anticola presenta niveles muy altos, y la probabilidad que ocurran todas estas anomalías relacionadas con la anticola de forma conjunta, en el ángulo de 8 grados exacto, con una curvatura de 16 grados, simetría perfecta y actividad en el lado oscuro, se describe como prácticamente imposible, comparándose con ganar la lotería de Navidad 2 años consecutivos, lo que equivale una entre miles.
La séptima anomalía es que posee una composición química muy anómala, unos niveles de níquel extremadamente altos en comparación con hierro, típico de los, según Aviloe, típico de los procesos industriales, de los materiales industriales, además de desprender metanol y cianuro de hidrógeno, con muy poca agua, con solo el 4%, cuando los cometas normales mayormente tienen 90% de agua. Este objeto no tiene agua. Solo el 4% de su masa de gas es agua, una cifra bajísima comparado con los cometas normales, y esa es la octava anomalía. La novena anomalía es la polarización de luz sin precedentes, eso lo vamos a ver más adelante. El objeto muestra una polarización negativa extrema en la forma que refleja la luz. Ahí tenemos esta gráfica donde se ve claramente el objeto 3 Atlas y todos los demás cometas que se han visto hasta el momento, sean terrestres o solares o extrasolares. Tanto el objeto muestra una polarización negativa extrema de forma que refleja luz, un fenómeno nunca visto en la astronomía de cometas. La décima es el brillo y color inusuales. 3 Atlas ha cambiado 3 veces de color. Comenzó avistado el enero del año pasado con un color rojo, después posteriormente cambió a un tono verde, y posteriormente cuando se acercó al sol, y todo lo más, tanto el brillo como los colores fueron extremadamente inusuales. Cerca del sol aumentó su brillo más rápido que cualquier cometa conocido y mostró un color más azul que el propio sol, lo que significa que estaba más caliente que nuestra estrella, algo totalmente impensable. Actualmente tiene color verde. Entonces tenemos 3 cambios de color sin que la ciencia pueda decir qué cosa está pasando para esos cambios de color. La anticola en sí es la 11ª anomalía, es un chorro gigantesco de más de 500.000 kilómetros, es decir, más largo que la distancia entre la Tierra y la Luna, que apunta siempre hacia el Sol, desde que se conoció antes de llegar a Marte, cosa que es muy inusual porque los cometas comienzan recién a calentarse más o menos entre la distancia entre la Tierra y Marte. Ya este objeto tenía esa anticola, con lo cual desconcertó. Ahora, eso no significa que hay algunos cometas que tienen anticola. Lo que pasa es que esta se permanece desde el momento que se fue avistado hasta hoy, sigue teniendo la cola. Es más, ahora la cola ha crecido de 500.000 a 1.000.000 de kilómetros, el doble, es decir, algo inaudito, lo cual es extremadamente estrecho y además es estrecha y colimada, es decir, está concentrada en un ángulo de apertura de apenas 8 grados. Ni siquiera hay una estadística para esto, o sea, es imposible. La 12ª anomalía es la simetría geométrica imperfecta. La gravedad solar curvó su trayectoria exactamente 16 grados, que es el doble del ángulo de apertura de su chorro, 8 grados. Esto hace que el chorro parezca apuntar siempre al Sol de forma simétrica antes y después del perihelio. Eso jamás ha sido observado en ningún cuerpo celeste que ha cruzado cerca del Sol. La 13ª anomalía es los chorros en el lado oscuro. Ahí tenemos algunos de estos que guardan una simetría. Se mantienen activos y estrechos incluso cuando su base se encuentra en el lado nocturno del objeto, o sea, gira, ¿no? Algo difícil de explicar naturalmente, ya que el calor no se propaga así en los cometas normales. Otro también es el bamboleo del chorro. El chorro oscila periódicamente de 7 a 15 horas debido a la rotación de su núcleo y a un punto de salida desplazado, actuando de forma similar a un faro. Otro también es la aceleración no gravitacional sin ruptura. La mayoría de cometas, asteroides que pasan cerca del Sol, la gravedad del Sol lo fragmenta. Este objeto, y siendo masivo, debería haberse fragmentado en muchas partes. Sin embargo, el objeto muestra evidencias de una aceleración que no se explican por la gravedad. Pero a diferencia de un cometa normal, bajo el estral no presenta ninguna fractura. Ahora veremos que también hay 9 objetos que lo siguen desde el momento que fue avistado en Marte. Y después vamos a ver una serie de cosas que no están dentro de las anomalías porque se consideran especulativas. Estructura geométrica estable, a pesar del calor solar, mantuvo una organización interna de 4 capas de brillo y un núcleo en forma hexagonal. Se ha detectado 3
chorros a 120 grados, como lo ven ahí, estables, siempre. No hay nada en la naturaleza que pueda hacer que tengan esa geometría de 3 chorros exactamente a 120 grados. Otra anomalía, la número 17, es el encuentro preciso con Júpiter. En marzo del 2026, el objeto pasará casi exactamente a la distancia donde la gravedad de Júpiter domina sobre el sistema solar. A esa distancia se llama radio de Hill, y esto equivale a que puede ser capturado por la gravedad de Júpiter, convirtiéndose así en una nueva luna. Si esto pasa, ya olvídense, ya eso definitivamente no es algo natural. La anomalía número 18 es la coincidencia con los escombros terrestres que va a pasar en Marte, en el mismo periodo donde Tracy Atlas va a estar al costado de Júpiter, atraído por su gravedad de Júpiter. La Tierra cruzará sus escombros, o sea, sus escombros del objeto, ¿no? Una coincidencia temporal que resulta muy llamativa y extraña para los investigadores. La número 19 es un incidente que pasó con la sonda MAVEN de la NASA, 2 semanas después del máximo acercamiento de Tracy Atlas. La sonda MAVEN fue enviada para acercarse al objeto. Esta comenzó a girar descontroladamente y se desactivó. Un evento que vinculan muchos cronológicamente con que el objeto tuvo algo que ver. Acá voy a dejar la conclusión y voy a pasar de frente a esto. Vamos al primer video. Un objeto del tamaño de una pequeña montaña atravesando nuestro sistema solar a más de 200,000 kilómetros por hora. No es un asteroide común, no es un cometa ordinario. Es algo que desafía cada regla que conocemos sobre visitantes interestelares. Estamos hablando de Tracy Atlas. Y lo que la NASA no te está contando podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Cuando hablamos de objetos interestelares, normalmente pensamos en rocas espaciales relativamente pequeñas, fragmentos de sistemas planetarios distantes que vagan sin rumbo por la galaxia. Pero Tracy Atlas es diferente, radicalmente diferente. Este objeto pesa más de 73 billones de libras, aproximadamente 33 billones de kilogramos. Para que tengas una idea de lo masivo que es, hablamos de algo que pesa 6 millones de veces más que el cohete Starship de SpaceX, el vehículo más potente jamás construido por la humanidad. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Algo con esa masa no debería existir como visitante interestelar. Simplemente no hay suficiente material flotando entre las estrellas para formar objetos naturales de este tamaño. Es como encontrar un elefante en medio del desierto del Sahara, pero multiplicado por 1000. El apagón sospechoso. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Cuando Tracy Atlas realizó su aproximación más cercana a Marte, algo extraordinario sucedió. O mejor dicho, algo extraordinario no sucedió. Todos los flujos de datos de la NASA se cortaron completamente, totalmente a oscuras. La razón oficial fue un cierre gubernamental, un problema burocrático que supuestamente detuvo los servicios no esenciales. Pero la sincronización es, siendo generosos, extremadamente sospechosa. Científicos de todo el mundo, desde Europa hasta Japón, estaban desesperados por obtener información en tiempo real. Habían estado esperando durante meses este momento crucial. Querían ver imágenes de alta resolución, análisis espectrales detallados, datos de telemetría que podrían haber respondido preguntas fundamentales sobre este visitante misterioso. ¿Era un objeto sólido? ¿Cuál era su forma precisa? ¿Qué materiales estaban siendo expulsados de su superficie? ¿Había alguna emisión de calor anómala? En lugar de respuestas, obtuvieron mensajes de error y enlaces muertos. El apagón efectivamente cerró la cortina sobre el evento más importante en el viaje de este objeto hasta ese momento. Piénsalo bien,
el único momento en que podríamos haber obtenido datos críticos sobre la naturaleza real de 3I Atlas, y justamente en ese instante toda la información Muy desaparece. sospechoso. Ahora No vamos hay a ver más tarde que coincidencias sí hay en el datos. espacio, solo patrones que aún no entendemos. Características que desafían la lógica. La información que logramos capturar antes y después del apagón es profundamente desconcertante. Las imágenes disponibles muestran un objeto que parece alargado, más parecido al infame Oumuamua, con forma de cigarro que a cualquier cometa redondeado típico. Pero hay algo aún más extraño. Carece de la cola brillante y espectacular que esperaríamos de algo tan masivo y activo. En su lugar, está envuelto en una nube difusa y nebulosa de gas ionizado que se comporta de manera completamente diferente a cualquier cosa en nuestras extensas bases de datos científicas. No es una coma típica, no es una cola convencional, sino algo completamente distinto. Esta envoltura extraña parece absorber y reemitir luz de una manera que confunde nuestros modelos físicos. Algunos investigadores han sugerido, casi en susurros, que podría ser alguna forma de blindaje protector. El físico teórico Michio Kaku advierte que lo que la agencia espacial no nos está revelando podría tener consecuencias masivas para nuestra civilización. Cuando alguien de su calibre expresa preocupación, debemos prestar atención. Kaku no es conocido por el sensacionalismo, sino por análisis rigurosos basados en física sólida. La trayectoria imposible. Aquí viene uno de los aspectos más perturbadores de todo este asunto. La trayectoria que está siguiendo 3I Atlas cuenta una historia propia. Está alineado dentro de solo 5 grados del plano orbital de la Tierra. Déjame que eso penetre por un momento. La mayoría de los objetos del espacio interestelar deberían llegar desde ángulos aleatorios, cayendo desde arriba o desde abajo de nuestro sistema solar, sin ningún patrón predecible. Pero 3I Atlas está viajando exactamente a lo largo de la autopista cósmica donde orbitan todos los planetas. Las probabilidades de que esto suceda por casualidad son asombrosamente bajas. Como señala el astrofísico de Harvard Avi Loeb, esta trayectoria es sospechosamente perfecta. Coloca al objeto en la posición privilegiada para haber sido detectado por cualquier observador potencial que estuviera buscando vida. Cualquier civilización posicionada a lo largo de ese plano podría haber visto a la Tierra transitar frente a nuestro Sol exactamente el mismo método que nosotros usamos para encontrar exoplanetas. Conocerían nuestra dirección exacta en la galaxia y sabrían que nuestro planeta sustenta vida. La alineación de este objeto lo coloca directamente en esa zona de detección privilegiada. Si me preguntas, esto no suena a casualidad, suena a intención. Encuentros planetarios calculados. La sincronización de su llegada es otra improbabilidad estadística que nos deja con más preguntas que respuestas. No solo pasó cerca de Marte. Su trayectoria está configurada para llevarlo cerca de Júpiter el 16 de marzo de 2026. Un objeto que llega desde otro sistema estelar casualmente está en un camino para encontrarse con múltiples planetas en nuestro sistema en una ventana de tiempo relativamente corta. La probabilidad combinada de su alineación, su sincronización temporal y sus encuentros planetarios cercanos es, según los cálculos de Loeb, de menos de 1 en 1.000.000. Para ponerlo en perspectiva, tienes más probabilidades de que te caiga un rayo 2 veces en el mismo día que de ver este tipo de alineación por pura casualidad. Este no es un visitante ordinario. Desde una perspectiva de ingeniería, esta es exactamente la trayectoria de vuelo que diseñarías para una sonda destinada a estudiar múltiples planetas de la manera más eficiente posible. Si yo fuera una civilización avanzada queriendo explorar un nuevo sistema solar, programaría exactamente este tipo de trayectoria en mi nave de reconocimiento. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización. A pesar de liberar visiblemente gas y polvo, que debería actuar como propulsores, la trayectoria del objeto permanece virtualmente sin cambios. Normalmente, cuando los cometas expulsan gases, son empujados como un globo soltando aire. Este no.
La implicación es que su masa es tan enorme, su inercia tan grande, que estos potentes chorros apenas alteran su curso. Y aquí está lo realmente perturbador, basándonos en la densidad conocida del espacio interestelar. Simplemente no debería haber suficiente material rocoso suelto ahí fuera para formar y enviar un objeto tan masivo a nuestro sistema solar. Segunda anomalía: la ausencia de objetos más pequeños. Si la naturaleza estuviera produciendo rocas interestelares de este tamaño, debería estar produciendo cientos, si no miles, de objetos más pequeños por cada gigante. Avi Loeb hizo los cálculos matemáticos. Basándose en la distribución de materia flotando entre las estrellas, deberíamos haber detectado un flujo constante de visitantes interestelares más pequeños durante la última década. No lo hemos hecho. Es como encontrar una sola roca gigante en un campo sin guijarros ni piedras. Sugiere que su origen no es un proceso natural de formación rocosa. Tercera anomalía: su composición química bizarra. Mientras los científicos detectaron cianuro y monóxido de carbono, comunes en los cometas, también encontraron algo más. La firma espectral de la nube de polvo sugiere un ambiente rico en silicatos complejos, lo que indica que el material se formó en un entorno cálido y rocoso, quizás como la superficie de un planeta similar a Marte, no en la congelación profunda del espacio interestelar donde nacen los cometas. Es como si un pedazo de otro mundo hubiera sido arrancado y enviado volando hacia nosotros. Cuarta anomalía: demostró una resistencia antinatural. El 25 de septiembre, una eyección de masa coronal, una tormenta solar masiva, erupcionó del Sol y golpeó a Tracy Atlas de frente. Los científicos esperaban que esta explosión de partículas cargadas tuviera un efecto dramático, tal vez incluso causando que se fragmentara. Pero las observaciones posteriores no revelaron nada de eso. No hubo fragmentación, no hubo erupción repentina de una cola, solo una expansión gradual y aparentemente controlada de su envoltura exterior. Es casi como si el objeto estuviera construido con materiales mucho más fuertes que el hielo poroso y la roca. Las anomalías más perturbadoras. Quinta anomalía, y quizás la más desconcertante: su polarización extrema de luz. Cuando la luz solar se refleja en el polvo alrededor de un cometa, se polariza de cierta manera predecible. Cada cometa estudiado en nuestro sistema solar muestra polarización positiva en ángulos de visión amplios. Tracy Atlas muestra polarización negativa extrema. Esto no es solo una pequeña diferencia, es una contradicción fundamental de todo lo que sabemos. Significa que el polvo que lo rodea está hecho de algo fundamentalmente diferente a cualquier cosa nativa de nuestro sistema solar. Las partículas podrían ser increíblemente complejas o tener formas inusuales, hechas de materiales que nunca hemos encontrado antes. Algunos científicos especulan que podría tratarse de estructuras nanométricas artificiales, algo diseñado en lugar de formado naturalmente. Sexta anomalía: su trayectoria matemáticamente precisa. Como ya mencionamos, su alineación con el plano de nuestro sistema solar es una probabilidad de 1 en 50.000. Cuando agregas los encuentros perfectamente sincronizados con Marte y Júpiter, las probabilidades caen a menos de 1 en 1.000.000. Desde un punto de vista ingenieril, esta es exactamente la trayectoria de vuelo que diseñarías para una sonda destinada a estudiar múltiples planetas de la manera más eficiente posible. Séptima anomalía: su extraña forma alargada. Al igual que Oumuamua, Tracy Atlas parece estar estirado. Esta simplemente no es una forma que la gravedad forme naturalmente por sí sola. Un objeto giratorio y enfriándose se volverá esférico o, como mucho, un esferoide ligeramente aplanado. Una forma larga y delgada es inherentemente inestable para un objeto natural, pero es increíblemente eficiente para una nave espacial interestelar, minimizando la posibilidad de colisiones con polvo y escombros cósmicos.
Cada anomalía por sí sola es un rompecabezas complejo. Pero cuando juntas las 7, el patrón es profundamente inquietante. La conclusión es clara. Aquellos que insisten en que esto es un objeto natural tienen mucho que explicar. La teoría del caballo de Troya. Pero la teoría más perturbadora sugiere que no es una roca en absoluto ni un cometa, sino carga útil. ¿Qué tal si la mejor manera de ocultar un árbol es en un bosque? ¿Y qué tal si la mejor manera de ocultar una sonda alienígena es hacer que parezca casi un cometa? Este es el núcleo de lo que algunos están llamando la teoría del caballo de Troya cósmico, una idea que está ganando tracción a medida que se acumulan más anomalías. El camuflaje perfecto, como especula Avi Loeb, sería un objeto que parezca mayormente natural, pero que sea lo suficientemente diferente como para que una observación cuidadosa eventualmente revele la verdad. Es un diseño que le permitiría derivar silenciosamente a través de la galaxia, evitando la detección inmediata cuando entra en un nuevo sistema estelar. Déjame que eso te cale profundamente por un momento. Si una civilización avanzada quisiera explorar la galaxia, enviar millones de sondas sería el método más lógico y económico. Estas sondas podrían recopilar datos durante eones mientras derivan entre las estrellas, ocasionalmente pasando por sistemas como el nuestro para observar, registrar y tal vez incluso informar de vuelta a su creador. La alineación orbital de 5 grados sería una elección deliberada, diseñada para permitir que la sonda encuentre múltiples planetas de manera eficiente. Su inusual resistencia a la explosión del Sol sería esperada si estuviera hecha de materiales avanzados muy superiores a nuestras propias capacidades actuales. Su extraña polarización sería simplemente un subproducto de esta construcción artificial exótica. Implicaciones aterradoras. Para decirlo suavemente, las implicaciones son asombrosas. Si esto es una sonda, entonces su misión es desconocida. ¿Es un explorador pacífico que simplemente recopila información sobre sistemas planetarios habitables? ¿O su propósito es más siniestro, quizás preparatorio para algo que viene detrás? Su enorme masa podría significar que está transportando algo en su interior. Tal vez sondas más pequeñas para desplegar en puntos estratégicos o incluso una fuente de energía capaz de durar millones de años. Esas 73 billones de libras no son solo peso muerto, es una señal de capacidad inmensa, de tecnología que está a órdenes de magnitud más allá de cualquier cosa que hayamos logrado. Pero algunos científicos están proponiendo una posibilidad aún más extraordinaria. La doctora Susanne Fartner, una astrofísica alemana, ha ejecutado simulaciones que sugieren que objetos como 3 Atlas podrían ser en realidad semillas planetarias. Su trabajo demuestra que objetos interestelares masivos, si son capturados por la gravedad de una estrella joven, podrían impulsar todo el proceso de formación planetaria. En lugar de necesitar millones de años para que el polvo se agrupe, los planetas podrían formarse rápidamente alrededor de estos núcleos ya hechos. Si esta teoría es correcta, entonces una pieza de Júpiter o incluso de la propia Tierra podría haberse originado a partir de un antiguo visitante interestelar que llegó hace miles de millones de años. En este escenario, 3 Atlas no es una amenaza, sino un bloque de construcción de mundos. Pero, ¿y si está aquí para construir uno nuevo en nuestro sistema? El peligro acelerado. Aquí está lo verdaderamente aterrador. Mientras 3 Atlas continúa su viaje, en realidad está acelerando. Actualmente viaja a más de 132,000 kilómetros por hora, pero alcanzará casi 160,000 kilómetros por hora a medida que se acerque más al Sol. Esta velocidad combinada con su masa representa una cantidad tremenda de energía cinética. Si impactara contra algo, el resultado sería cataclísmico. Aunque su trayectoria actual no muestra un curso de colisión directo con la Tierra, los cometas son conocidos por fragmentarse o tener sus caminos alterados por la desgasificación. Con un objeto tan masivo e impredecible, simplemente no podemos estar seguros de su camino futuro.
Las naves espaciales de la Agencia Espacial Europea representan nuestra última y mejor esperanza de obtener respuestas definitivas. Mientras la NASA se oscureció, el Mars Express de la ESA y el Trace Gas Orbiter continuaron su trabajo silenciosamente. La próxima nave espacial JUICE, diseñada para estudiar Júpiter, está programada para interceptar la trayectoria de Trace Atlas en noviembre de 2025. Los datos tardarán tiempo en llegarnos, pero esas observaciones podrían finalmente revelar si este objeto tiene características superficiales inusuales, firmas de calor anómalas o estructuras internas que simplemente no deberían existir en la naturaleza. Cuenta regresiva hacia la oscuridad. Al final del día, todas las teorías y especulaciones conducen a una conclusión ineludible. El tiempo se está agotando. Trace Atlas no se está quedando. Está en un camino preciso e inflexible que pronto lo llevará fuera de nuestro alcance para siempre. Para el 19 de diciembre de 2025, hará su paso más cercano a la Tierra, a una distancia de 270 millones de kilómetros. Aunque eso suena lejano, en términos cósmicos, es nuestro asiento de primera fila final. Estas 7 anomalías, pero en realidad hoy día tenemos 19 anomalías. Y este video fue grabado a finales de noviembre de 2025, por eso todavía no estaba la aproximación cerca a la Tierra, ni mucho menos el perihelio, que también cambiaron varias cosas que ya hemos visto anteriormente. Pero si creían que ahora vamos a las anomalías de este año, en primer lugar, esta cosa que es increíble, que ya salió a la luz, ¿no? Gracias a algunos outsiders de las agencias espaciales. Otra de las cosas también nuevas que vamos a seguir contándolas. Primero veamos esta. Aku tenga razón. Lo que llamamos magia es, en realidad, ciencia que aún no entendemos. Imagina por un momento que estás en una autopista interestelar. Los vehículos que pasan son cometas, asteroides, fragmentos de roca helada que viajan en soledad, siguiendo trayectorias dictadas por la gravedad. Pero, de repente, entre ese tráfico habitual, ves un convoy, no un solo coche, sino 10 viajando en formación, todos a la misma velocidad, sin desviarse ni un centímetro de la línea. Eso es lo que descubrieron los telescopios cuando analizaron a Trace y Atlas. No se trataba de un solitario visitante interestelar. Había 9 objetos más pequeños escoltándolo, como si fueran centinelas, avanzando en perfecta formación. En física orbital, esto es casi imposible. Los cometas y fragmentos naturales suelen dispersarse, influenciados por mareas gravitacionales, choques internos y presión de radiación. Mantener una estructura coordinada en el espacio profundo sería como lanzar al aire 10 monedas y que todas cayeran sobre el canto de manera sincronizada. La espectroscopía reveló algo aún más inquietante. Esos objetos irradiaban 20 gigavatios de energía cada uno, suficiente para alimentar a ciudades enteras en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, una central nuclear promedio genera alrededor de 1 gigavatio. Es decir, cada uno de esos cuerpos brillantes equivalía a 20 reactores nucleares operando en silencio en la oscuridad del cosmos. Lo más desconcertante fue su composición. Detectaron níquel, cobalto y aleaciones que no encajan en la química natural de los cometas. El níquel y el cobalto en la Tierra son elementos esenciales en la construcción de turbinas, baterías avanzadas y hasta reactores. ¿Qué hacían en la corteza de un supuesto fragmento interestelar? Y lo más desconcertante aún, algunos patrones en los espectros parecían corresponder a configuraciones moleculares que no se habían visto jamás en la naturaleza terrestre. Avi Loeb, conocido por desafiar lo establecido, fue uno de los primeros en atreverse a decir lo que muchos pensaban en silencio. Para él,
lo que observábamos no era un enjambre de fragmentos, sino el equivalente a sondas acompañando a una nave nodriza. La idea suena a ciencia ficción, pero la física de lo que vimos parece negarse a otra explicación sencilla. Si tratamos de comparar este fenómeno con algo humano, sería como observar a un portaaviones atravesando el océano, rodeado por un grupo de drones o destructores que lo escoltan. En el mar, esa formación tiene sentido estratégico: defensa, exploración, coordinación. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo en el vacío del espacio? Los cálculos orbitales también son extraños. La aceleración de los 9 objetos no encaja con la simple expulsión de gases que suelen tener los cometas. Es como si cada uno de ellos ajustara su movimiento con precisión, corrigiendo trayectorias, como haría una nave con propulsores. La física aquí se vuelve intrigante. La conservación del momento lineal dicta que un fragmento desprendido debería seguir su curso libremente, pero estos parecían estar obedeciendo una misma regla invisible, como si respondieran a un comando central. Michio Kaku lo ha dicho varias veces. Cuando lo improbable ocurre frente a nuestros ojos, debemos considerar que la explicación más sencilla podría no ser natural, sino tecnológica. Lo que vemos aquí podría ser, en palabras de él, un ensayo general de lo que significa detectar civilizaciones avanzadas. No un mensaje en código, no una señal de radio, sino máquinas reales, atravesando nuestro vecindario cósmico. En cualquier caso, el misterio de los 9 objetos cambia todo el panorama. Ya no Bueno, estamos hablando ahorita de lo que ha pasado en este 2026. Y una de las cosas, obviamente hay mucha gente que le escribe por la ley de clasificación de documentos públicos, y la CIA ha dado la respuesta GLOMAR, que es la respuesta GLOMAR, que dice: no te puedo dar ni decir que si tengo información o no tengo información, porque es de orden clasificado. ¿Cuál orden clasificado? Si estamos hablando, si es un cometa natural, ¿por qué tendría que clasificarlo? Es más, ahora los teóricos de conspiración, esto ha pasado el 10 de enero, ahora sí se han puesto a investigar por qué clasificarían. Es más, puede ser que la CIA haya cortado la señal de la NASA bajo el argumento de que no tienen presupuesto, le inventan cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto da mucho que entender. La CIA puede ser que tenga la respuesta, pero no te la va a decir por seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver un asteroide, un cometa con seguridad nacional? Y lo último, acaba de pasar el 15 de enero, esto realmente es alucinante, después les comento qué cosa es, pero vamos a ver el video. Hola y bienvenidos. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes tiene una probabilidad de apenas 0,003% de haber ocurrido de forma natural. Hace 14 horas, TRES y Atlas ejecutó una rotación alrededor de algo que no podemos ver. He pasado más de 4 décadas estudiando física teórica. He analizado agujeros negros, modelado fenómenos cuánticos y estudiado algunos de los objetos más extraños que existen en el universo. Pero estos datos me dejaron completamente inmóvil. Imaginen lo que registraron los instrumentos. Un objeto interestelar de aproximadamente 14 kilómetros de diámetro, viajando a 47,2 kilómetros por segundo a través de nuestro sistema solar, de pronto, sin advertencia previa, ejecuta una trayectoria curva. No una deriva menor. No ruido gravitatorio. Una rotación deliberada, clara, medible, que abarca 11,7 grados a lo largo de 9 horas. La física detrás de esta maniobra es extraordinaria. Para que algo así ocurra, debe existir una masa significativa en el centro de esa curva. Algo con suficiente gravedad como para doblar el camino de un objeto de miles de millones de toneladas. La NASA ha designado este punto como X7. Y aquí viene lo que más me inquieta. Cuando el telescopio Hubble apuntó directamente a las coordenadas de X7 a las 03:47 UTC de esta mañana, lo que captó fue oscuridad absoluta. Ningún asteroide, ningún planeta errante, ninguna enana marrón,
Ningún remanente estelar. Nada. Piénsenlo con cuidado. 3i Atlas describió una curva alrededor de un espacio vacío. Las matemáticas de la trayectoria exigen un cuerpo masivo. Pero nuestros telescopios más potentes solo muestran un vacío. Esto no debería ser posible. Cuando el equipo de navegación del Hubble se puso en contacto conmigo para una consulta de emergencia, examiné los datos en bruto durante 3 horas seguidas. Los números son inequívocos. El radio de la curva mide exactamente 847.000 kilómetros. La transferencia de momento angular corresponde, con un margen de error del 0,04%, a una interacción de masa planetaria. Todas las firmas gravitatorias están presentes en el punto X7, excepto el objeto que debería producirlas. Permítanme detallar la cronología con precisión. El 15 de enero de 2026, a las 09:14 UTC, el conjunto de antenas ALMA en Chile detectó la primera desviación. 3i Atlas comenzó a curvarse hacia el este con respecto al plano de la eclíptica. A las 14:00 UTC, la nave Gaia de la Agencia Espacial Europea confirmó el cambio de trayectoria mediante mediciones de paralaje independientes. A las 18:22 UTC, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA emitió una alerta interna de prioridad. Y a las 23:41 UTC, la rotación se completó. Una maniobra gravitatoria perfecta alrededor de algo invisible. En toda mi carrera he encontrado 2 tipos de datos imposibles. El primero revela fallos instrumentales. El segundo revela nueva física. Y estos datos no muestran ningún fallo. 3 fuentes independientes, distintas metodologías, diferentes continentes, mediciones idénticas. Los instrumentos funcionan perfectamente. Lo que nos deja con una segunda posibilidad. Algo se está ocultando en nuestro sistema solar. Algo lo suficientemente masivo como para redirigir un objeto interestelar. Algo que nuestros telescopios no pueden detectar. Masa invisible. Una concentración de materia oscura. O algo que nuestra física aún no contempla. Y lo que ocurrió en ese punto no se detiene ahí. Para entender por qué esta rotación desafía todo lo que sabemos, debemos volver al inicio. 3i Atlas fue detectado por primera vez el 13 de enero de 2025 por el telescopio Atlas en Hawái. En menos de 72 horas, los astrónomos confirmaron lo que lo hacía extraordinario. Provenía del exterior del sistema solar. El tercer visitante interestelar confirmado en la historia humana, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Pero desde el primer momento algo no encajaba. Oumuamua era pequeño. Borisov se comportaba como un cometa. 3i Atlas no encajaba en ninguno de los 2 perfiles. Con 14 kilómetros de diámetro, se convirtió inmediatamente en el objeto interestelar más grande jamás registrado. 6 veces más grande que Oumuamua y 4 veces más grande que Borisov. Las anomalías comenzaron de inmediato. El 3 de febrero de 2025, el JPL detectó un albedo de 0,04, más oscuro que el carbón, más oscuro que cualquier superficie cometaria conocida. Al principio parecía explicable, pero el 19 de marzo de 2025, Gaia detectó algo más inquietante. 3i Atlas no estaba perdiendo velocidad al ritmo esperado. La presión de radiación solar debería haberlo desacelerado de forma medible. La desaceleración era un 47% menor de lo previsto. Aún busqué explicaciones naturales. Composición inusual. Núcleo metálico denso. Emisión de gas no detectada. Pero el 7 de julio de 2025 todo cambió. ALMA registró emisiones electromagnéticas procedentes de 3i Atlas. No ruido aleatorio. Patrones estructurados. Secuencias repetitivas a 1,42 GHz, la línea del hidrógeno. La misma frecuencia que los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre han monitoreado durante décadas. La probabilidad de que un objeto interestelar emita señales estructuradas exactamente en esa frecuencia es, como mínimo, perturbadora. NASA lo detectó. La ESA lo confirmó. ALMA lo verificó con múltiples arreglos. 3 confirmaciones independientes. En octubre ocurrió algo aún más difícil de ignorar.
El 14 de octubre de 2025, 3I Atlas cambió su velocidad de rotación sin ninguna causa visible. Pasó de un periodo de 7,3 horas a uno de 11,2 horas. En millones de años de observación de cometas, jamás se había registrado un cambio de rotación sin colisión, sin eyección de material, sin causa externa observable. Algo tuvo que aplicar torque, algo interactuó con el objeto, y no vimos nada. En noviembre, los datos empeoraron. El 28 de noviembre de 2025, el telescopio James Webb detectó gradientes térmicos internos, regiones que se calentaban de forma desigual. El objeto no estaba térmicamente muerto. Algo en su interior generaba calor, y ese calor pulsaba cada 23 segundos, con una regularidad mecánica perfecta. Consulté a colegas del MIT y de Caltech. Ninguno pudo proponer un proceso natural que produjera pulsos térmicos de 23 segundos. Y entonces llegamos al 15 de enero de 2026. A las 09:14 UTC, todo lo que creíamos entender dejó de aplicarse. La trayectoria comenzó a curvarse de forma clara. En una hora, la desviación alcanzó 0,7 grados. Cuando el JPL me llamó, vi los datos en tiempo real. 3I Atlas estaba orbitando un punto fijo en el espacio. El radio de la curva exigía una masa equivalente a 2,3 veces la masa de la Tierra. Algo de ese tamaño debería ser visible, debería aparecer en infrarrojo, debería afectar a otros cuerpos, y no había nada. Durante el acercamiento máximo, el pulso térmico interno cambió. Pasó de 23 segundos a 19 segundos, y luego volvió. El objeto reaccionó al punto X7. Dos fenómenos desconocidos interactuando entre sí. A las 23:41 UTC, la maniobra terminó. 3I Atlas salió con mayor velocidad. Ganó 1,7 km/s. Su rotación cambió otra vez. Su comportamiento interno se estabilizó en un nuevo patrón. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante el máximo acercamiento, la red de espacio profundo de la NASA detectó una transmisión electromagnética. No provenía de 3I Atlas, provenía del punto X7, de la nada. Un pulso de 47 segundos a 1,42 GHz. La misma frecuencia. La misma estructura. 17 minutos después, 3I Atlas respondió con una transmisión de 6,2 segundos. Esto no fue ruido, fue un intercambio. La reacción fue inmediata. Se convocó una sesión de emergencia. Participaron altos cargos científicos y representantes de seguridad nacional. En 40 años de carrera, nunca había visto eso en una reunión astronómica. Se decidió clasificar la información, no publicar la señal, hablar solo de anomalías orbitales. Pero el hecho permanece. Algo invisible, masivo y capaz de transmitir señales existe dentro de nuestro sistema solar. Y respondió cuando un visitante interestelar se acercó. La pregunta ya no es si 3I Atlas es artificial. La pregunta es ¿qué es el punto X7 y cuánto tiempo ha estado ahí? Porque la respuesta lo cambia todo. Si es materia oscura concentrada, la física se reescribe. Pero la materia oscura no transmite señales, no responde, no se comunica. Eso deja una posibilidad mucho más inquietante. Algo construido, algo colocado deliberadamente, algo esperando. Y si existe uno, ¿cuántos más hay? 3I Atlas se aleja ahora. Saldrá del sistema solar en poco más de un año. Pero se lleva información. Lo que se intercambió en esos segundos viaja con él. Los telescopios siguen observando. Los instrumentos están activos. Y el punto X7 permanece en silencio. Por ahora. He dedicado mi vida a estudiar el universo. Pero nunca había visto algo que sugiriera tan claramente que no estamos solos aquí. Bueno, la conclusión. 3I Atlas presenta anomalías con una probabilidad conjunta entre miles de millones, sugiriendo un origen que desafía explicaciones naturales convencionales. La conclusión definitiva dependerá de su encuentro con Júpiter y el cruce de la Tierra por sus escombros en marzo del 2026. Buenas noches.